Inventé el término tecnocalipsis para describir lo que me parecía un proceso que observé a mi alrededor. Tecnocalipsis significa la convergencia de dos cosas no relacionadas aparentemente: la imaginación apocalíptica, que existe desde hace siglos, y el auge de la tecnología moderna. Y la relación que existe entre ellas es que la imaginación apocalíptica está basada en la idea de que la vida humana en la Tierra, y la Tierra misma, toda la existencia, se va a transformar mediante la influencia de una intervención divina. La idea parece estar profundamente arraigada en la conciencia humana. Pero lo interesante es que ahora tenemos la tecnología necesaria para hacer realidad algunos de esos sueños, esas visiones arquetípicas de la especie humana. La diferencia, por supuesto, es que los seres humanos estamos transformando la Tierra y a nosotros mismos. La sorpresa de la historia es que una visión que comenzó siendo profética y religiosa parece estar en camino de que la humanidad la haga suya. A esa convergencia me refiero cuando hablo de tecnocalipsis. El perfeccionamiento humano. Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin. 3 men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. Yo considero la exploración espacial, la inteligencia artificial, el ciberespacio y la ingeniería genética como proyectos esencialmente religiosos. He pasado algunas semanas en los archivos de la NASA, donde el archivero, por propio interés, ha reunido un gran volumen de documentos sobre religión. Nadie los había examinado, y a medida que yo lo hacía, cada vez sentía más miedo ante el aspecto místico del programa espacial, ante, digamos, sus pretensiones divinas. En Rusia, los orígenes del vuelo espacial tripulado se remontan a Tsiolkovsky, que predicó que el destino de la humanidad era dominar el cosmos y reunirse con Dios. Y esa exploración espacial era el medio para tal fin. Él fue el padre de los cohetes modernos. En Estados Unidos, von Braun, el científico traído de la Alemania nazi, se convirtió en cristiano ferviente y sostuvo que los seres humanos deben ir al espacio como parte de su destino cósmico de propagar el Evangelio. A journey that was to be a door to the future and a window on the past. El primer vuelo espacial tripulado, que luego se convirtió en el Mercury, se llamó originalmente Proyecto Adán, y cuando se creó la NASA en 1957 se le cambió el nombre. De hecho, en Huntsville siempre se le llamó Proyecto Mercury y entre paréntesis Adán. Cuando Buzz Aldrin y Neil Armstrong esperaban en la Luna, antes de que éste descendiera y diera los primeros pasos de la humanidad en otro cuerpo celeste, Buzz Aldrin, que era católico, había preparado una cajita con una hostia y vino que su sacerdote había consagrado para él, y dijo a la sala de control de la NASA: ¿podemos tener un momento de silencio? Así pudo comulgar con la hostia y el vino antes de que Armstrong pisara la Luna. Es interesante saber que la primera comida y bebida tomadas en la Luna fueron una hostia y vino. Y la jerarquía de la NASA alentaba este tipo de cosas. Los astronautas han llevado al espacio con ellos, en sus trajes, miles de estandartes cristianos, banderas y microfilms con copias de la Biblia. Así que el espíritu religioso del programa espacial es innegable. So they went about their tasks of exploration, aliens on a distant world. And strangely enough, they looked as if they belonged there.
El proyecto Genoma Humano, la empresa tecnológica más ambiciosa de nuestros días, la dirige Francis Collins, un cristiano ferviente y evangélico muy franco que ha escrito que cree que el acontecimiento más importante de la historia es la resurrección de Jesús. Dice que permitió a Dios intervenir en las leyes de la naturaleza. El genoma humano no existe realmente porque cada persona tiene uno diferente. Y cuando se les pregunta qué genoma puede ser, dicen que es una especie de mezcla. Masculino. Será el de un segundo Adán. Richard Seed anunció desafiante que iba a clonar seres humanos. Lo dijo por radio y televisión. Y yo lo grabé. Dijo al mundo entero: God made man in his own image. God intended for man to become one with God. We are going to become one with God. Cloning and the reprogramming of DNA is the first serious step in becoming one with God. Yes. Sí, vamos a convertirnos en Dios. Punto. El desarrollo tecnológico, que parece ser la más material de las actividades, es en realidad otro proyecto espiritual, arraigado en la idea cristiana de la redención, la restauración de la perfección original y en la historia, que es genuinamente cristiana, de la expulsión de Adán y la promesa de recuperación de su divinidad original. La ciencia es la máxima autoridad en nuestra cultura y los científicos cultivan la imagen de mediadores entre los mortales y Dios. Son el nuevo clero, por así decirlo. La idea de que la ciencia y la religión son enemigas es un mito histórico. De hecho, en la mayor parte de nuestra historia, ciencia y religión están íntimamente entrelazadas. La primera vez que se produce una separación importante entre ciencia y religión es cuando Darwin publica su teoría de que el hombre desciende del mono y no está hecho a imagen de Dios. Eso provocó una gran tensión entre la ciencia y la religión, y a finales del siglo XIX surgió la mitología de que siempre habían estado en guerra. Entonces, ¿por qué no ponen todas las cartas sobre la mesa? Si quieren estudiar ingeniería genética porque los seres humanos, a semejanza a Dios, tienen derecho a crear nuevas especies, especies transgénicas, participar en la creación, una nueva creación, un segundo Génesis, si ese es nuestro derecho de nacimiento prometido a Adán, si eso es cierto y de eso se trata, que lo digan y dejen de argumentar que lo hacen por motivos médicos. La revolución industrial tuvo lugar en el occidente cristiano, así que es lógico que la mayoría de las teorías religiosas que intentan explicar estos cambios estén enraizadas en la tradición cristiana. Pero ahora que el mundo se enfrenta a la tecnología moderna, también la gente de otras religiones busca respuestas a las implicaciones de la modernidad y cómo reconciliar la tecnología con sus creencias. Sus reflexiones deben darnos una idea de cómo reaccionará el mundo ante la posibilidad de un futuro transhumano. El Mesías digital. Por ti, los datos, el código, las comunicaciones, para siempre. Amén. Turing, von Neumann, Ada Lovelace, Babbage. A mi alrededor brillan los bits. En mi interior está el byte. Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel. Por ti, los datos, el código, las comunicaciones, para siempre. Amén. En ciertos sentidos, la tecnología avanza de modo inseparable hacia la magia. Pero creo que en un sentido positivo. Me parece que intentamos hacer magia mediante la tecnología.
La magia es en muchos sentidos la idea de que podemos controlar el mundo que nos rodea y por supuesto en eso consiste la tecnología. Pero lo que la gente suele llamar magia es mucho más cercano a la idea prerracional de que todo está relacionado conmigo, como nos sucede de niños. A medida que crecemos, nos damos cuenta de que las cosas que suceden no están relacionadas con nosotros, pero que mediante la tecnología podemos conseguir los cambios que deseamos. Si queremos subir a lo alto de un edificio, cogemos el ascensor, que en realidad es un medio mágico. La vida moderna empieza a parecer un cuento de hadas en el que todo está vivo. Nuestro entorno está lleno de artefactos diabólicos que controlamos con tarjetas de crédito y mandos a distancia, como varitas mágicas, y contraseñas y huellas dactilares como hechizos. La realidad virtual es un anticipo de cómo evolucionará nuestro control del mundo. La regla básica de la magia es que lo que quieres que sea es lo que ves. Eso forja la visión del mundo. Y eso es literalmente cierto en el ciberespacio. Lo que quieres ver es cierto para ti. Cuando intento enseñar a la gente la evolución de la interfaz, les cuento que en la primera generación, que es la unidimensional, la que asociamos a sistemas como el Unix, todo estaba en la línea de comandos. Así que para aprender a manejar la interfaz, había que iniciarse en los misterios de su lenguaje y estudiar con los que se suelen llamar gurús. Había que aprender los encantamientos mágicos. Uno pasaba meses y meses con esa persona aprendiendo los encantamientos. A partir de ahí podías dominar el sistema para que hiciera lo que quisieras. Resulta que mi mejor instructor de magia fue el hombre que me enseñó a manejar el Unix. Pero esta magia para imponer nuestros deseos al mundo y manipularlo a placer no es exclusiva del ciberespacio. Una vez que la nanotecnología entre en juego, nuestra vida empezará a parecer mágica. La nanotecnología nos permite remodelar la materia física casi tan fácilmente como en el mundo virtual. Así, la materia será un medio virtual como la realidad virtual. Eso significa que se puede cambiar a voluntad, igual que la visión mágica del mundo. Si alguien decide que no quiere un mueble, puede ordenar a sus nanomáquinas a través de una interfaz que hagan el cambio deseado, ya sea con un hechizo mágico o un programa informático, si alguien lo ha diseñado para usar la interfaz de ese modo. Si el mundo real se vuelve tan modelable como el virtual, el punto de vista mágico podría ser el más apropiado. Sin embargo, para el hinduismo ya vivimos en una especie de realidad virtual.